Notando que las flores en el alféizar de la ventana se habían marchitado después de la visita de su suegra, la mujer, en medio de las risas de su esposo, decidió trasplantarlas. Pero al cavar más profundo, brillantes rayos de sol llenaron la cocina con una cálida luz que invitaba a una comida serena y relajada. El aroma de una tarta de cereza recién horneada se mezclaba con un sutil toque de vainilla, creando una verdadera sinfonía de sabores. Elise rápidamente puso la mesa, anticipando un momento de relajación tras un arduo maratón culinario. Hoy era domingo, el día en que Anita, su suegra, la visitaba. Sus visitas se habían convertido en un ritual regular, tan constante como las estaciones. Cada domingo, alrededor del mediodía, Anita aparecía en la puerta para probar los platos preparados por su nuera. Elise hacía todo lo posible por complacer a su suegra, seleccionando cuidadosamente el menú, experimentando con nuevas recetas y creando verdaderas obras maestras culinarias. Elise, querida, eres tan talentosa, exclamó la voz de Anita al entrar al pasillo. ¡Qué olor tan delicioso! Hola, respondió Elise, invitando a su suegra a la cocina. Por favor, pase, la tarta está recién hecha. La invitada entró a la cocina con la grandeza típica de las mujeres mayores. ¡Qué acogedores aquí!, dijo Anita sentándose a la mesa. Y siempre tan delicioso. Gracias, respondió Elise tímidamente, colocando la tetera y un plato de tarta sobre la mesa. Hice lo mejor que pude. Anita examinó críticamente la habitación, deteniéndose en cada detalle, las macetas en el alféizar de la ventana, un hermoso mantel y las pinturas que adornaban las paredes. Se inició una conversación casual en la mesa. Como de costumbre, Anita preguntó sobre el restaurante donde Elise trabajaba como asistente de chef. ¿Los clientes siguen siendo tan exigentes como siempre?, preguntó la suegra mientras mordía un trozo de tarta. Sí, un poco, pero está bien, no me puedo quejar, respondió Elise evasivamente. ¿Y dónde está Steven?, preguntó Anita. Me he distraído tanto con tus maravillosos platos que olvidé a tu esposo. Oh, tal vez esté en el trabajo otra vez, respondió Elise colocando una taza de café sobre la mesa. Prometió volver pronto, pero incluso en domingo lo llamaron para el informe trimestral. Mi chico trabajador, sonrió la suegra mientras aceptaba la taza. Es bueno, solo que su presencia en casa es menos de lo que me gustaría. Elise se sonrojó, ya que no quería discutir ese tema. Amaba a Steven y, como su esposa, era importante para ella que él se sintiera cómodo y amado. La invitada sonrió al mirar la tarta. ¿Y esto qué maravilla es? Cereza, respondió Elise mientras la cortaba. También añadí un poco de vainilla y canela. ¿Tu favorita? De verdad, dijo Anita, visiblemente incómoda mientras probaba un trozo. En realidad, la prefiero con mermelada de manzana, pero no importa, eres una verdadera genia culinaria de todos modos. Elise sonrió. Era agradable escuchar elogios de su suegra. Últimamente, su relación había mejorado significativamente, a diferencia de antes, cuando discutían como perros y gatos. Ahora charlaban sobre todo tipo de cosas triviales, el clima, programas de televisión nuevos y todo lo demás. Sin embargo, Elise tuvo que ausentarse un momento para dar contexto al director del restaurante sobre buenos proveedores de mariscos por teléfono. Anita parecía no notar su ausencia. Steven habla a menudo de su trabajo, de sus planes de vida, preguntó la suegra mientras terminaba su porción de tarta. No mucho, para ser honesta. Siempre está ocupado. Hemos estado intentando ir al médico desde hace semanas, respondió Elise con tristeza. Deberían encontrar el tiempo, dijo Anita. ¿Qué es una familia sin hijos hoy en día? La medicina puede hacer maravillas. Y tú, todavía eres joven. Tu edad lo permite, dijo el invitado levantándose de la mesa. Gracias por el delicioso almuerzo, Elise. Creo que ya debería irme. Está bien, dijo Elise. Te envolveré la mitad del pastel para que lo lleves contigo,
añadió mientras acompañaba a su suegra hasta la puerta. Una vez que Anita se fue, Elise suspiró aliviada. Regresó a la cocina para limpiar después del almuerzo, cuando de repente su mirada se posó en la maceta de geranios en el alféizar de la ventana. La flor parecía marchita, como si no hubiera sido regada durante mucho tiempo. «Qué extraño», murmuró acercándose a la ventana. «Estoy absolutamente segura de que la regué ayer». Elise inspeccionó cuidadosamente la tierra de la maceta y luego la removió suavemente con una pequeña herramienta. Algo no estaba bien y, un segundo después, entre las raíces superiores notó un pequeño objeto que parecía un micrófono alargado. «¿Qué es esto?», murmuró mientras su corazón comenzaba a latir ansiosamente. No podía creer lo que veían sus ojos. «¿Qué es este dispositivo?». A veces muestran cosas como esta en las películas de espías. ¿Un micrófono espía? No, no puede ser. ¡Qué tontería! ¿O sí podría serlo? Steven llegó a casa una hora más tarde. Estaba de buen humor, sonriendo e incluso la besó en la entrada. ¿Cómo fue el almuerzo de la reina?, preguntó mientras se quitaba la ropa en el pasillo. Espero que mamá haya quedado satisfecha. Todo estuvo bien, respondió Elise tratando de actuar como si nada hubiera pasado. Le gustó, añadió. Bueno, ¿quién lo dudaría? Está loca por tu magia culinaria, dijo Steven riendo. Elise tomó la maceta de geranios y fue al baño. ¿Qué le pasó a la flor?, preguntó Steven observándola. Parecía estar bien antes de empezar a marchitarse, comentó Elise. Creo que cambiaré la tierra, tal vez se recupere. Su esposo se encogió de hombros y reprimió una risita. Espero que no pienses que mi mamá drenó toda su fuerza vital con su presencia, bromeó. Elise frunció el ceño. No es gracioso, Steven. Todo tiene una razón. Pronto encontró otra maceta y tierra especial enriquecida con micronutrientes en la despensa. Elise trasplantó el geranio, extrayendo cuidadosamente las raíces y prestando atención a la tierra. Sin embargo, no encontró más objetos pequeños que parecieran micrófonos, excepto el que ahora descansaba en su bolsillo. Podría realmente ser un micrófono espía, pensó. Pero ¿por qué lo necesitaría mi suegra? Después de trasplantar el geranio, Elise salió rápidamente del baño con la maceta en las manos. Steven ya no preguntó por la flor y, por supuesto, no notó la preocupación en sus ojos. Por la noche, cuando su esposo se fue a dormir, Elise sacó nuevamente el micrófono. En sus manos, ese pequeño y siniestro objeto parecía un intruso en su vida pacífica. Elise lo examinó, atormentada por dudas vagas. ¿Quién podría haber hecho esto y, lo más importante, por qué? Los pensamientos giraban en su cabeza como un torbellino. Steven. No, no parece que fuera él. Se fue de casa temprano por la mañana y definitivamente no tocó la flor. ¿Anita? Más probable. La suegra podría fácilmente haber colocado el micrófono allí cuando yo estaba hablando con el director del restaurante. Elise se dio cuenta de que este misterio seguía sin resolverse y decidió no contarle a Steven sobre su descubrimiento, al menos por ahora. Quería resolverlo todo por sí misma y entender lo que estaba pasando. Luego, tal vez encontraría respuestas a todas sus preguntas. Elise escondió el micrófono en un cajón del escritorio, decidiendo actuar con cautela, analizar cada uno de sus pasos y tratar de encontrar al menos una pista de la verdad. Ya no dudaba de que era un dispositivo de escucha. Internet lo confirmó. Elise buscó rápidamente un dispositivo similar y leyó sus especificaciones. Según el fabricante, este aparato podía grabar sonidos incluso cuando estaba enterrado en suelo suelto a una profundidad de hasta 7 centímetros. Adiós a las visitas de la suegra, pensó. Pero, ¿realmente podría ser Anita quien hizo esto? Y si no fue ella, ¿entonces quién? Elise susurró, temerosa de confrontar directamente a su suegra por miedo a ofenderla. Apenas habían hecho las paces, ¿valía la pena romper esa frágil tregua por un micrófono en una maceta?
Tal vez ni siquiera funcionaba. Decidió no pensar más en ello y se fue al dormitorio, donde Steven ya dormía profundamente. Pero para Elise no era tan fácil conciliar el sueño. Acostada en la cama, miraba al techo mientras la oscuridad fuera de la ventana se espesaba, pero el sueño no llegaba. Fragmentos de los días pasados giraban en su mente, la sonrisa de Anita, la reacción burlona de su esposo y, por supuesto, el hallazgo en la maceta. Este pequeño pero inquietante detalle no la dejaba en paz. En el silencio del dormitorio, acompañada por el rítmico ronquido de su esposo, Elise se sumergió involuntariamente en el pasado. Se encontró en un lugar completamente diferente, cuando tenía solo 7 años, sentada en el alféizar de la ventana de su cuarto infantil, observando a su amado padre ocupado con las rosas en el jardín. Parecía un pasatiempo improbable para un hombre, pero él lo disfrutaba. Su cabello oscuro, ya salpicado de canas, era revuelto por el viento. Patrick siempre había sido alto, bien formado, con rasgos faciales marcados y ojos increíblemente amables. Un abogado defensor criminalista conocido en la ciudad, muchos deseaban su amistad, pero él encontraba consuelo en su familia y su jardín de rosas. «Papá, ¿vas a trabajar hoy?», preguntó Elise con su clara voz infantil. «Sí, querida, absolutamente. Hoy tengo un caso importante. Necesito defender a alguien en problemas», respondió su padre con una sonrisa. «¿Qué es un tribunal?», insistió la hija, tratando de imaginar ese misterioso lugar. «Bueno, es un edificio donde las personas resuelven disputas, donde la verdad y la justicia vencen al mal. Soy un defensor del lado bueno, ayudando a quienes necesitan ayuda, a aquellos que no pueden defenderse», explicó su padre, sentándose a su lado. Elise escuchaba maravillada, imaginando a su padre de pie en un hermoso salón, pronunciando palabras elocuentes y derrotando a los villanos con facilidad. En el fondo, soñaba con ser como él, proteger a los débiles y luchar por la verdad. «Cuando crezca, también seré abogada como tú», exclamó, mientras se deleitaba en el abrazo de su padre. «Por supuesto, eres inteligente, talentosa y, por lo tanto, puedes lograr lo que quieras», respondió Patrick orgulloso. «Así es, escucha a tu papá, él no te guiaría por mal camino», intervino su madre con una sonrisa. Pero la infancia, como un río que fluye rápidamente, pasó. Los días brillantes y alegres fueron reemplazados por crepúsculos sombríos, el chirrido de los ladrillos sobre una carretera helada, el sonido de una sirena de ambulancia, los gritos de testigos en el hospital y, finalmente, un cementerio de la ciudad con un montículo de tierra fresca cubierto de coronas de flores y una montaña de rosas. Elise siempre recordó cómo se despidió de su madre, sus pequeños dedos agarrando la mano de ella. En ese momento deseó ser maga y retroceder en el tiempo para evitar el fatal accidente que le quitó a su madre y dejó a su padre en una silla de ruedas. El accidente destrozó a Patrick. «Elise, querida, debes ser fuerte y recordar que mamá soñaba con verte feliz», dijo en el alta hospitalaria, tratando de no notar las miradas compasivas de los médicos. Sus palabras quedaron grabadas en su memoria para siempre. Elise vio cómo él luchaba por mantenerse fuerte para ella y para el futuro brillante que la familia había perdido. En un instante, incluso antes del accidente, Patrick quería que su hija se convirtiera en abogada para continuar con su legado, siempre enfatizando: «Elise, eres capaz de más. Eres inteligente y perceptiva». Sin embargo, con el tiempo, sus gustos cambiaron radicalmente. «No quiero ser abogada», susurró Elise con lágrimas brillando en sus ojos. «Quiero hornear pasteles y cocinar diversas delicias». «Una escuela culinaria», dijo su padre con un tono lleno de duda. «¿Estás segura? Podrías haber sido una abogada sobresaliente, continuar con mi trabajo». «Todos los abogados en nuestra familia fueron hombres», respondió ella. «Es cierto, pero ¿realmente importa? Tú habrías sido la mejor de nosotros», dijo Patrick. «Quizás, papá, pero quiero ser chef». «Bueno, entonces te apoyaré», dijo Patrick en voz baja, un poco triste, sabiendo que Elise no renunciaría a su sueño,
tal como él mismo lo hizo tras su primera visita al tribunal con su propio padre. Y Patrick, de hecho, la apoyó, sentado en su silla de ruedas, ayudando a su hija a cocinar, ofreciendo consejos y leyendo libros de cocina. En el fondo, estaba orgulloso de ella, especialmente de su perseverancia y determinación para alcanzar su objetivo. Elise recordaba los juicios a los que asistieron juntos. Desde el fondo de la sala del tribunal, observaba cómo su padre defendía a las personas con una voz afilada y confiada. «¿Lo ves, Elise?», le decía. «Este es mi oficio. Defiendo a los inocentes y lucho por la verdad. Aprende a ver la esencia y a probar tu punto». Elise recordaba cómo su padre se preparó para su último caso, el que coincidió con la muerte de su madre. Era un caso complejo que involucraba a una gran empresa. «Esto es muy importante para mí. Quiero ganar este juicio», le dijo a su esposa durante la cena. Patrick parecía haber pensado todo hasta el más mínimo detalle. Cada palabra y cada argumento habían sido cuidadosamente considerados. Pero en el tribunal, todo terminó. Patrick perdió quizás el caso más importante de su vida. Por la expresión de Patrick, era evidente que estaba destrozado, pero no dispuesto a aceptar la derrota. Más tarde, Elise solía pensar que tal vez este caso causó indirectamente el accidente, aunque la comisión no encontró ninguna conexión entre el juicio perdido y la tragedia en la carretera. Más tarde, Elise se graduó con honores de la escuela culinaria y comenzó a trabajar en un restaurante, iniciando su propia historia culinaria. Durante todos esos años, recordó las palabras de su padre: «Lo más importante es que seas feliz». En ese momento, recordó de alguna manera la primera vez que vio a su futuro esposo. Steven entró al restaurante donde ella trabajaba como asistente de chef, también cubriendo a Estella, la mesera que estaba enferma. Steven apareció en el salón una noche de enero, mientras una tormenta de nieve rugía afuera. Resultó que tenía una cita programada ese día, pero la chica no se presentó y él se vio obligado a cenar solo. Por otro lado, todavía era mejor que regresar a casa angustiado. «Hola», dijo en voz baja. «Me gustaría los medallones de venado con salsa de bayas silvestres, por favor». Elise se sorprendió. Este plato se pedía tan raramente en el menú que casi lo había olvidado. Estaba hecho con tipos exóticos de bayas y era bastante caro. «Por supuesto, prepararemos todo de inmediato», dijo Elise con una sonrisa, sintiendo un ligero rubor extenderse por sus mejillas. Elise amaba mucho su trabajo y le daba gran placer cocinar para la gente. Veía cómo los platos creados por sus manos no solo deleitaban a los comensales, sino también a las meseras, que consistentemente recibían buenas propinas. «¿Cómo va todo, Elise?», la voz del chef la sacó de sus pensamientos. «Bien, Matthew». «Han pedido medallones de venado», respondió de inmediato, comenzando a preparar los ingredientes para el chef. Ese día, sus deberes incluían no solo ayudar al chef, sino también atender a los clientes. Finalmente, después de que Matthew trabajara su magia culinaria, Elise pudo regresar a la mesa de Steven. «Disfruta tu comida», dijo, colocando el plato frente a él. Steven examinó cuidadosamente el platillo y una misteriosa chispa apareció en sus ojos. «Gracias», dijo el joven, y, tomando su tenedor, rompió cuidadosamente un trozo. Mientras tanto, Elise giraba por la cocina como un hámster en su rueda, lanzando ocasionales miradas hacia el área del comedor. Entonces ocurrió algo que sorprendió no solo a ella, sino también a todos los demás comensales del restaurante. Elise no podía entender qué estaba pasando. El joven que había realizado un pedido inusual de repente se puso rojo brillante y comenzó a jadear. «¿Le pasa algo?», preguntó con preocupación, acercándose apresuradamente. «Me siento terrible. Mi garganta, es difícil respirar», tosió Steven. Horrorizada, Elise vio cómo su rostro comenzaba a hincharse. Claramente, estaba teniendo una reacción alérgica.
Recordó haber presenciado algo similar en su infancia, cuando una abeja picó a su padre y tuvieron que llamar a una ambulancia. Matthew llamó al chef. Afortunadamente, el chef corrió hacia ella al oírla. Examinó de cerca a Steven y buscó su teléfono en el bolsillo, pero lo había dejado en la cocina. Llama a una ambulancia. Yo apagaré el horno, dijo. Elise apenas podía hablar, sus manos temblaban de ansiedad. No sabía qué hacer y sentía que todo era su culpa, ya que ella había preparado el plato que causó esa reacción tan severa. La ambulancia está en camino, llegará en 5 minutos, reportó Elise, sin poder apartar la vista de Steven. Él se había puesto pálido, sus labios estaban azules y respiraba con gran dificultad. No te preocupes, la ambulancia está casi aquí, trató de hablar con calma, aunque su corazón se desgarraba de ansiedad. Gracias, susurró Steven. Elise sostuvo su mano, tratando de calmarse también. En los ojos del joven, vio no solo miedo, sino también gratitud. Nunca había experimentado algo como esto, continuó él, presionando su mano contra el pecho. Desafortunadamente, las alergias son impredecibles, respondió Elise, sabiendo que cada aliento le costaba esfuerzo. Oh, aquí están los médicos, dijo con alivio al ver la ambulancia. Los paramédicos examinaron rápidamente a Steven, le administraron medicación para reducir la hinchazón y lo llevaron al hospital. El resto del turno fue inquietante, y la atmósfera en el restaurante no era propicia para la alegría, ya que los comensales aún recordaban vívidamente lo que acababa de suceder. Elise tenía el día siguiente libre y decidió visitar a Steven en el hospital. Gracias, Elise, dijo él sonriéndole. Parece que me salvaste la vida. Solo hice lo que debía hacer, respondió Elise, sonrojándose de vergüenza. Ella sonrió y cerró los ojos, recordando la sonrisa de Steven. En ese momento, olvidó los problemas con su suegra y sus sospechas. Fue en ese fresco día de enero, en la habitación del hospital, cuando Steven le confesó su amor. Fue simple, tomó su mano y expresó lo que su corazón había estado susurrando. Después de ser dado de alta, la joven pareja volvió a verse y continuaron su relación como una pareja enamorada. Cuando Steven le propuso matrimonio, Elise aceptó sin dudar. Lo amaba por su fortaleza, inteligencia y gran sentido del humor, y estaba segura de que su amor sería eterno, como el de sus padres, lleno de armonía y comprensión. Pero ahora, después de varios años, Elise tenía dudas. No podía entender qué estaba pasando. Últimamente, su esposo parecía haber cambiado, decía trabajar más a menudo, aunque, en su opinión, no era necesario. El puesto de subdirector de adquisiciones era ciertamente una posición de responsabilidad, pero no tanto como para pasar cada fin de semana en el trabajo. ¿Por qué está actuando tan extraño?, se preguntó Elise mientras yacía en la cama. No estás durmiendo, su voz interrumpió sus pensamientos. Ella abrió los ojos abruptamente. Sí, simplemente no puedo dormir, respondió Elise, tratando de ocultar su agitación. ¿Pasa algo?, preguntó Steven, tomando el teléfono móvil que estaba en la mesita de noche. No, todo está bien. Te comportas un poco extraña hoy, dijo su esposo mientras rodeaba sus hombros con los brazos. Espero que no sea por esa planta que estabas trasplantando. No, claro que no. Simplemente estoy cansada. Cocino para los clientes en el trabajo, en casa para tu madre, susurró, sintiendo el aliento de Steven hacerle cosquillas en el cuello. ¿Qué tal si vamos a la cocina a tomar un café, ya que no puedes dormir?, sugirió Steven, besándole la cabeza. No, gracias, respondió Elise cerrando los ojos. No podía mencionar el insecto, no todavía. Bueno, entonces a dormir, susurró Steven, acariciándole la espalda. Por la mañana, su esposo ya estaba levantado y preparando café. Buenos días, dijo con una sonrisa. Buenos días, Steven. ¿Por qué estás despierto tan temprano? Trabajo como siempre. Tengo un pequeño viaje de negocios hoy, quiero estar preparado. ¿Y tú,
veo que todavía no estás del todo bien. Quizás deberías tomarte un descanso hoy o salir a algún lugar, al cine tal vez. Elise frunció los labios con resentimiento. ¿Al cine sola? No, gracias. Steven sonrió con desdén, como si su esposa hubiera dicho algo completamente absurdo. Yo soy el principal sostén de la familia, así que, ¿qué importa que tenga un restaurante? Aunque, en realidad, Elise ganaba solo un poco menos que su esposo y su contribución al presupuesto familiar era bastante significativa. Sin embargo, siempre había sido así. A diferencia de su esposa, el rol del hombre en la familia a menudo estaba sobrevalorado, y cuando reflejaba la realidad, era más la excepción que la regla. Elise hacía tiempo que había notado que Steven era puro ruido, pero poca sustancia. Tarde o temprano, todas sus conversaciones terminaban en lo mismo, charlas sobre su trabajo. Pero ¿quién escucharía a Elise? Incluso su suegra solo iba a su casa para disfrutar de la última creación culinaria. No es que Anita no les dejara vivir o se metiera en la familia de otros, para nada. Simplemente, en su mayoría, pensaba primero en sí misma, luego en su hijo, y solo al final, cuando quedaba espacio, en su nuera. La madre de Elise apenas tenía contacto con su padre, de hecho, solo se habían visto en la boda. Patrick había empeorado mucho últimamente, pero no había renunciado a su amado pasatiempo de cuidar flores, incluso después de mudarse a una silla de ruedas. Él sabía perfectamente que nunca volvería a ponerse de pie. Los médicos habían dejado claro que con esas lesiones no había lugar para milagros. Para su vergüenza, Elise rara vez ayudaba a su padre. Estaba ocupada toda la semana en el trabajo y los domingos en la cocina. Claro, podría visitarlo los sábados, pero ese día usualmente estaba lleno de tareas domésticas, lavar la ropa, limpiar y hacer las compras. Steven nunca estaba presente. A veces había contratos importantes que requerían su atención, otras veces reuniones con el jefe. Elise ya se había acostumbrado, ir ligera al supermercado y volver a casa cargada de bolsas, todo para su amado esposo y su suegra. Pero Anita ni siquiera recordaba cuál era su pastel favorito, de manzana o de cereza. Elise intentó no hornear ni siquiera una vez, pero si lo hiciera, su suegra inmediatamente le haría saber que estaba ofendida y pasaría la mitad del día quitando los huesos. Como el café fuerte había despejado un poco su mente, Elise decidió ocuparse primero del micrófono espía y luego de las tareas del hogar. Steven, no voy a trabajar hoy, anunció, mirando a su esposo, que estaba desayunando como si nada hubiera pasado. Tengo algunos días libres, suficientes para una semana entera. Quiero visitar a papá, tengo un asunto importante con él. Steven simplemente se encogió de hombros. Está bien, respondió con indiferencia. Que tengas un buen viaje y saluda a tu suegro de mi parte. La indiferencia de su esposo la atravesó como una daga. Como si no significara nada para él, pensó Elise apretando la pequeña caja con el dispositivo de escucha en su mano. Al inspeccionarlo esa mañana, encontró un botón diminuto para apagarlo y, tras una breve vacilación, lo presionó. Después de despedir a su esposo en la puerta, Elise comenzó a empacar. Tomó algunos de los pasteles que quedaban y añadió unas semillas de flores de alta calidad especialmente compradas para su padre en una plataforma en línea. Al salir, sonrió al brillante sol de otoño y se apresuró hacia la parada de autobús. El clima era agradable y su ánimo mejoró naturalmente. ¿Y que si mi suegra me dio una sorpresa tan desagradable, es realmente un problema?, reflexionó. ¿Quién sabe qué pasó por la mente de la madre de Steven? Todos tienen sus rarezas. Tal vez, al instalar este micrófono espía, no tenía malas intenciones. Estaba aburrida y decidió seguir a la familia de su hijo para ver cómo vivía la joven pareja, qué pensaban y qué planes tenían para el futuro. El viaje en el autobús abarrotado parecía interminable. Por suerte, logró conseguir un asiento junto a la ventana. Observando a los transeúntes apresurarse en sus asuntos, Elise encendió algo de música, pero las canciones sonaban antinaturales, carentes de vida.
Los pensamientos sobre Steven la atormentaban, impidiéndole concentrarse. ¿Por qué mi esposo es tan frío conmigo? ¿Está ocultando algo?, se preguntó. De repente, cuando el autobús se detuvo en un semáforo, lo vio. Steven, sonriendo con su sonrisa más encantadora, entregaba un ramo de enormes rosas carmesí a una desconocida, una mujer alta y esbelta con cabello largo y rojo. Elise agarró el manubrio del asiento con tanta fuerza que los nudillos de sus manos se pusieron blancos. Un poco después, vio a Steven llevarse a la hermosa pelirroja en su auto, dejándola sola con un dolor amargo que desgarraba su corazón. ¿Cómo pudo hacerme esto?, susurró Elise, tratando de contener las lágrimas que casi le impedían ver el mundo con claridad. ¿No podía bajarse del autobús en el cruce, y a dónde iría? ¿Perseguir el auto de su esposo como un perrito faldero? No, gracias. Simplemente no podría soportar tal humillación. Decidió llamar a Steven, marcando repetidamente su número en la pantalla de su smartphone, pero la indiferente voz del operador de telefonía le informaba que el suscriptor estaba temporalmente fuera de servicio o fuera de alcance. Luchando por llegar a la parada deseada, Elise corrió a la casa de su padre como si esperara encontrar consuelo en su fuerte abrazo. Al ver a su hija llorando en la puerta, Patrick se sorprendió mucho y, sin hacer preguntas innecesarias, la condujo a la sala de estar. Papá, dijo Elise, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Necesito tu ayuda. Recientemente encontré esto en una maceta en casa. Le mostró a su padre el dispositivo de escucha. Patrick lo tomó cuidadosamente en sus manos y sus labios se tensaron en una fina línea. Lo examinó por todos lados y finalmente dijo: «Esto es serio, Elise. Alguien claramente te está observando a ti o a tu familia, ¿pero por qué? Necesitamos averiguarlo». Elise se encogió de hombros, entendiendo que no podría manejar esto sin las conexiones de su padre. Mientras tanto, Patrick hizo una llamada. «Henry, amigo mío, hola. Soy Patrick, sí, tu mentor en jurisprudencia. Elise me ha contado que tengo un asunto para ti. Ven, es urgente, sí». Elise sabía que Henry era el hijo de un viejo amigo de su padre, un ex policía que ahora era detective privado y siempre estaba dispuesto a ayudar cuando alguno de ellos necesitaba asistencia. 20 minutos después, Henry ya estaba en la sala de estar de su pequeña y tranquila casa. «Muy bien, cuéntame todo desde el principio hasta el final», dijo el invitado, mirando atentamente a Elise. «¿Qué ocurrió?». Al mismo tiempo, Patrick le dio al ex policía una mirada significativa, dejándole saber que la seguridad de su hija era muy importante para él. Elise contó todo, desde descubrir el dispositivo de escucha hasta la escena con Steven y su pelirroja belleza. «Sí, extraño», dijo Henry girando el dispositivo de escucha en sus manos. «Estos dispositivos son utilizados principalmente por inteligencia o organizaciones criminales. ¿Quién necesitaría vigilarte? ¿Sabes algo?». «No, no sé nada», respondió Elise. «Soy solo una cocinera común, no molesto a nadie. Solo vivo como todos los demás». «Pero alguien sigue intentando interferir con eso», replicó Henry. «Quizás esté relacionado con el trabajo o tal vez con tu esposo». «Steven», susurró Elise. «Hasta que averigüemos todo, no podemos descartar ninguna opción. Elise, quiero que tengas cuidado. No le cuentes a nadie sobre nuestra reunión de hoy y quizás deberías salir de la casa por un tiempo. Intentaremos encontrar la fuente de la señal del dispositivo de escucha». «¿Y a dónde debería ir?». «Ni siquiera lo sé», respondió Elise. «Creo», dijo Henry, «que lo mejor sería pasar un tiempo en mi dacha. Está lejos de la ciudad, en una zona tranquila. Puedes relajarte allí y recuperar la compostura. No te preocupes, la heredé de mi abuela». Elise miró a su padre, Patrick, con vergüenza. «Papá, no quería causar molestias a nadie». «¿Y qué le diré a Steven?». «Lo principal es no decir nada tonto», respondió Patrick. «Tu seguridad es lo más importante ahora».
Ve con Henry y trataremos de resolver esto. En cuanto a ese sinvergüenza de Steven, ya encontraré algo que decirle yo mismo. Comprendiendo que la decisión de su padre en este asunto era incuestionable, Elise asintió resignada. Está bien, entonces compraré algunos víveres, te daré las llaves y llamaré un taxi. No puedo ir yo mismo por el trabajo. Nos mantendremos en contacto por teléfono o a través de tu padre, Patrick, concluyó Henry, algo avergonzado. Oh, vamos. No estamos en un tribunal, tío Patrick, sonrió el ex abogado. La dacha de Henry estaba ubicada en una tranquila y acogedora zona rodeada de bosques de pinos. La casa era pequeña, de madera, con ventanas altas que ofrecían una vista del campo interminable. Dentro, había una atmósfera de comodidad y calidez. Elise sintió que Henry había hecho todo lo posible para garantizar que los huéspedes se sintieran cómodos. La casa estaba llena de libros, fotografías antiguas y olía a madera. Gracias, le dijo Elise durante una de sus llamadas vespertinas. Eres muy amable. No es nada, respondió Henry. Solo quiero que estés a salvo. Los primeros días en la dacha fueron extraordinarios. Elise se sentía como si estuviera en un cuento de hadas. El silencio era interrumpido solo por el canto de los pájaros, y los rayos del sol se filtraban a través de las ramas de los pinos. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió tranquila. Cocinaba solo para sí misma, leía mucho y caminaba por el bosque. Una vez, mientras buscaba setas en el borde del bosque, Elise escuchó un leve gemido. Girando la cabeza hacia la izquierda, notó un pequeño cachorro congelado escondido bajo un arbusto. Era diminuto, con grandes ojos tristes y orejas como las de un español. Por supuesto, Elise no pudo dejarlo solo y, recogiéndolo, lo llevó a casa. El pequeño peluche se convirtió en un verdadero amigo para ella. Elise lo llamó Sayoben porque siempre la deleitaba con su personalidad alegre y su amor genuino. Lo cuidó, lo alimentó e incluso jugaba con él. Sayoben se convirtió en un rayo brillante de sol en la vida de la joven, llenando su corazón de calidez. La vida en la dacha siguió su curso, tranquila y medida. Durante este tiempo, Steven no llamó ni una sola vez, lo que indicaba que Elise había tomado la decisión correcta. Henry, por otro lado, la visitaba de vez en cuando. Tomaban café y charlaban. Elise empezó a sentir una simpatía genuina por Henry. El joven detective era tan atento y cariñoso que, en el fondo, entendió que incluso podría enamorarse de él, aunque no estaba segura de si sus sentimientos eran mutuos. A veces, cuando Henry se quedaba más tiempo de lo habitual, Elise captaba su mirada intensa y veía algo más en sus ojos que una simple preocupación amistosa. Esto era a la vez inspirador y preocupante. ¿Y si solo estaba proyectando sus deseos en la realidad? ¿Y si Henry la veía no como una mujer, sino como alguien a quien proteger? Una tarde, mientras estaban sentados en la veranda viendo la puesta de sol, Henry dijo: «Quiero que sepas que estoy muy contento de que hayas llegado a mi vida. La has hecho más brillante, y Sayoben también». Un cálido y brillante sentimiento se agitó en el pecho de Elise, y la esperanza comenzó a florecer en su corazón. «Yo también me alegro de que estés aquí. Me has dado una gran sensación de seguridad», respondió, mirándolo directamente a los ojos. En ese momento, todo el sufrimiento por el engaño de Steven quedó en un segundo plano. Se dio cuenta de que la vida es hermosa y que, incluso después de las mayores penas, siempre hay espacio para la felicidad, tal vez incluso para el amor. Elise todavía sentía amargura por la traición, pero junto a Henry se sentía segura. Era tan atento y cariñoso que, siempre que su trabajo se lo permitía, le preparaba deliciosos desayunos, le contaba historias sobre sus investigaciones y compartía sus pensamientos y preocupaciones. En general, Elise entendió que mudarse a la dacha no le había costado nada. Más aún, le permitió tomarse un respiro de su vida anterior, que, por decirlo suavemente, hacía tiempo que estaba fuera de control. También era sorprendente que,
durante todo este tiempo, su suegra no hubiera llamado ni una sola vez. Anita parecía haber desaparecido sin dejar rastro, ni llamadas ni siquiera mensajes de texto. Por el contrario, había establecido una relación fuerte y de confianza con su padre. Se comunicaban por videollamadas casi todas las noches, compartiendo sus pensamientos más íntimos. El antiguo abogado le mostraba a su hija su jardín de rosas y nuevas variedades de flores, mientras que Elise le contaba a su padre sobre las travesuras del cachorro que había rescatado. Un cálido día de noviembre, Henry llamó a Elise y le pidió que fuera a la ciudad. Decidió no llamar a un taxi y tomó el tren en su lugar. Era menos complicado y mucho más conveniente, y el viaje más largo no le molestaba. Tenía mucho tiempo libre, y la tranquilidad del trayecto le proporcionaba mucha más positividad. Simplemente se sentó y miró por la ventana, escuchando el sonido de las ruedas. Una hora después, se encontraba en el parque, bajo la sombra de los majestuosos arces. Elise finalmente se encontró con Henry. Sus ojos eran tan amables como siempre, pero su mirada era seria y cautelosa. En ese momento, Henry encarnaba el ejemplo de una persona acostumbrada a enfrentar peligros de frente. Elise, comenzó el detective, hemos rastreado la señal del dispositivo de espionaje. Conduce a un almacén en las afueras de la ciudad. Al parecer, ahí está ubicado el centro de control. ¿Y ahora qué?, preguntó Elise, sintiendo que su corazón se aceleraba de miedo y curiosidad. ¿Vas a ir allí con papá? Pero él está en una silla de ruedas. Lo más probable, respondió Henry, pero sin Patrick sería demasiado peligroso. Podría estar relacionado con actividades criminales. No sabemos quién podría estar allí o qué sucederá cuando los encontremos. Una cosa está clara, una persona normal no instalaría un dispositivo de espionaje en la casa de su nuera y su hijo, especialmente con equipo profesional. Esto va más allá del trabajo de un aficionado. ¿Y Steven?, preguntó suavemente. ¿Está involucrado de alguna manera? No podemos decirlo con certeza todavía, respondió Henry. Pero hay información que indica que podría estar involucrado. Tal vez fue arrastrado a esto contra su voluntad, o tal vez ha estado jugando un doble juego todo este tiempo, al igual que tu suegra. Las palabras de Henry perforaron el corazón de Elise como fragmentos de vidrio. Nunca había pensado que el hombre que amaba pudiera ser capaz de tales cosas. Sin embargo, Steven ya había aprendido a mentir si lo deseaba, como se dice. ¿Y qué pasará ahora?, preguntó, con la voz llena de desesperación. ¿Qué debo hacer? No sé en quién confiar. Trataré de averiguar todo lo que pueda, dijo Henry. No pierdas la esperanza. Encontraremos respuestas a tus preguntas. Lo más importante ahora es tu seguridad. Quédate en la casa de campo y no salgas a menos que sea necesario. De repente, el sonido de un llanto infantil llegó desde lo profundo del parque. ¿Qué es eso?, preguntó Elise, mirando hacia el sendero. No lo sé. Vamos a ver, respondió Henry, y ambos se dirigieron hacia el origen del sonido. En lo profundo, bajo las densas ramas de los viejos castaños, había un cochecito de bebé de tipo cerrado para invierno. Elise se apresuró y vio a un pequeño bebé envuelto en una manta cálida. Era tan diminuto, con mejillas tiernas y grandes ojos azul oscuro llenos de miedo y soledad. Sus pequeños labios estaban ligeramente entreabiertos y sus diminutas manos estaban apretadas en puños. El bebé lloraba, débil e indefenso. En el fondo del cochecito, había una nota: por favor, ayuden. Ya no puedo cuidar de mi hijo. Les suplico que lo tomen, que le den un hogar, amor, calor. Su nombre es Mako. Perdónenme, gente amable, y tú también, Mako, perdóname. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Elise. Ella tomó suavemente al bebé en sus brazos. Caliente y tan pequeño, se apretó contra ella como si fuera su propia madre. Su cuerpo diminuto era cálido y frágil, como una muñeca de su infancia. Pobrecito, ¿qué debemos hacer?, susurró Elise.
Necesita ayuda, dijo Henry, mirando al niño. Yo ayudaré. Contactaremos a los servicios infantiles y lo colocarán en un hogar de cuidado para infantes. Elise miró al bebé nuevamente y algo tierno y poderoso, algo parecido al amor, nació en su corazón. No hace falta un hogar para infantes, susurró. Quiero quedármelo yo, ya que su propia madre lo abandonó. Yo lo cuidaré como si fuera mío. Henry sonrió, una sonrisa gentil y cálida como un rayo de sol. Bueno, entonces haremos todo lo posible para que eso suceda. Te ayudaré con el papeleo, dijo mientras empujaba el cochecito delante de él como un padre natural. Elise sostuvo al pequeño cerca, susurrando palabras tiernas y afectuosas. Después de todo, ¿qué en la vida puede compararse con la felicidad de la maternidad? En ese momento, todo lo demás se desvaneció en el fondo, los secretos de su suegra y los asuntos de su esposo, quien la había traicionado tan descaradamente. Patrick recibió la noticia de un posible nieto con gran alegría. Mako, qué buen nombre. No dudes de ti misma, hija mía. Si es necesario, te ayudaré con el papeleo. Estoy seguro de que el pequeño será feliz, dijo el exabogado. Después de todo, tendrá una madre tan amorosa, agregó, con los ojos brillando de felicidad. La madre biológica del bebé fue identificada rápidamente. Resultó ser una joven de provincia que había llegado a la ciudad solo para ser abandonada por su prometido. Ella no se atrevió a abandonar al bebé en el hospital de maternidad, pero después de ser dada de alta y darse cuenta de lo que le esperaba, dejó el cochecito en el parque. No se presentaron cargos penales en su contra, ya que la desafortunada mujer perdió la cordura después de todo lo sucedido y terminó en un hospital psiquiátrico. Ahora, incluso si se recupera, será privada de sus derechos parentales. Además, ella misma no ocultó el hecho de que quería que su hijo fuera a un orfanato. Gracias a ciertas conexiones, incluso localizaron y avergonzaron al joven que había abandonado a su prometida embarazada. Él negó su paternidad y consideró al bebé ilegítimo, pero eso no le importó a Elise en absoluto, porque ahora finalmente había un niño en su vida, alguien por quien vivir y llenar de amor. Un pequeño segmento sobre este caso incluso fue transmitido en el canal de televisión local, convirtiendo a Elise en una breve celebridad local. El día esperando el final de la investigación pasó muy lentamente, pero Henry trabajó diligentemente, estudiando los contactos comerciales de Steven y todos los detalles de su vida. Pronto surgieron las primeras pruebas. La primera persona con la que decidió compartir los resultados fue, por supuesto, Elise. El detective privado entró en la habitación y, tratando de no despertar al pequeño Michael en su cuna, fue directo al grano. Decir que Elise estaba conmocionada sería quedarse corto. Esta es Olivia Keith, dijo Henry, mostrándole una fotografía de una mujer que parecía exactamente igual a su suegra. Y esta es su hermana gemela. Nadie sabía de ella antes, y ella fue la primera en contactar a su hermana más exitosa. Hermana, susurró Elise. ¿Cómo es posible? ¿Qué es esto? ¿Una broma? ¿Se supone que debo reír ahora? Fueron separadas en el orfanato hace muchos años, continuó Henry. En términos simples, las gemelas huérfanas fueron colocadas en diferentes familias debido a un error del director del orfanato. Recientemente, Olivia encontró a Anita y comenzó a vivir periódicamente su vida. En realidad, ella es la viuda de un líder criminal que quería hacerse cargo del negocio del empleador de Steven. Elise no podía creer lo que estaba escuchando. Últimamente, su llamada suegra no era la verdadera, sino una mujer astuta y peligrosa que escondía sus verdaderas intenciones. Hemos estado monitoreándola, continuó Henry, y ahora, junto con mis colegas, estamos preparando una operación para detenerla. ¿Pero cómo pudo reemplazar a mi suegra tan fácilmente?, preguntó Elise asombrada. La suerte ayudó, respondió Henry. Anita fue hospitalizada con hipertensión. Olivia aprovechó la situación y vino a verte el domingo, como de costumbre, a casa de su nuera para comer pastelillos, por así decirlo.
Solo que el verdadero objetivo de esta falsa suegra era bastante diferente. Y yo ni siquiera lo sospechaba, concluyó Elise. Elise también se preguntaba por qué olvidó su pastel de cereza favorito. Elise dijo que todo estaría bien. Henry la consoló diciendo que pronto detendrían al impostor y descubrirían todo, pero lamentaba tener que irse. Elise lo acompañó hasta la puerta y luego se quedó junto a la cuna de Mako. Más tarde esa noche, Henry llamó con satisfacción y le dijo, «Bueno, puedes felicitarnos, hemos detenido a Olivia». Elise, curiosa, le pidió detalles. Henry explicó, «La vigilamos. Se reunió con varias personas, presumiblemente su banda, y decidimos que era el mejor momento para detenerla. Olivia, por supuesto, no esperaba un ataque. Cuando le mostramos la orden de arresto, se congeló. Intentó negarlo, diciendo que no sabía nada, pero teníamos pruebas. Encontramos documentos en su apartamento que confirmaban que era viuda de un líder criminal y estaba involucrada en tomas de control ilegales. Elise preguntó con ansiedad si Steven no era culpable, y Henry respondió, en cierto modo, podría haber sido una víctima. En el teléfono de la hermana gemela de la madre de Steven encontramos grabaciones de conversaciones donde hablaba sobre planes para tomar el control del negocio de la empresa donde trabaja tu esposo. Toda la evidencia estaba ahí. Olivia fue declarada culpable y ahora está en detención preventiva. Elise no podía creer que hubiera sido engañada todo este tiempo, pero, al mismo tiempo, estaba feliz de que finalmente se hubiera revelado la verdad. Agradeció a Henry, quien respondió que estaba encantado de haber podido ayudar. Después de eso, Elise pudo regresar finalmente a la casa de su padre. No había sido fácil para ella después de todo lo sucedido, pero decidió no perder la esperanza y entendió que la vida está llena de sorpresas impredecibles. Aunque todavía sentía dolor por la infidelidad comprobada de su esposo, también comprendió que Steven, el infiel, no valía sus lágrimas. Encontró consuelo en otro hombre, amable y atento, que la amaba sinceramente con todo su corazón. Ahora enfrentaba un doloroso divorcio de Steven, quien, aunque no estaba involucrado en la conspiración, todavía merecía justicia. En el día señalado, la sala del tribunal estaba llena. Elise, vestida con un simple pero perfecto vestido verde mar, se sentía incómoda. A su lado, en una silla de ruedas, estaba Patrick, su padre, quien era su apoyo en esta cruel escena llamada divorcio. Steven, el esposo infiel, estaba de pie junto a la pared opuesta. Su postura, usualmente confiada, estaba encorvada y sus ojos miraban nerviosamente alrededor de la sala, como buscando una esperanza de salvación. Junto a él estaba una coqueta pelirroja, la misma con quien había sido visto en la calle con un ramo, quien se convirtió en la causa del colapso de la familia. Elise no conocía el nombre de la amante, pero sentía su mirada arrogante sobre ella. Anita no apareció en el tribunal, ya que había sido dada de alta de la clínica recientemente y seguía el régimen prescrito por los médicos. El caso del divorcio Douglas, Elise y Steven, ahora está en sesión, anunció el juez, un hombre alto con un mentón masculino y decidido. Su voz era firme e imparcial, como un veredicto. Elise respiró profundamente, tratando de calmar el temblor en sus manos. Sabía que hoy tendría que decir muchas palabras, y ante todo, la verdad que había estado escondiendo de sí misma durante tanto tiempo. Elise comenzó el juez, ha solicitado el divorcio y pide privar a su esposo del derecho a la residencia, que es propiedad conjunta. Declare la razón de su decisión. Sí, su señoría, respondió Elise levantando la cabeza. Estoy solicitando el divorcio debido a su infidelidad, porque Steven deliberadamente y sistemáticamente destruyó nuestras relaciones familiares, me humilló y destruyó mi vida. Steven, dijo el juez dirigiéndose al esposo, ¿admite culpa en las acusaciones presentadas contra usted? Steven permaneció en silencio, con los labios apretados en una fina línea. Estas son solo fabricaciones, exclamó desafiante. Elise siempre ha sido celosa y ahora solo busca una razón para divorciarse y quedarse con todo para ella.
Los argumentos de Stephen son infundados, intervino Patrick, alzándose con una voz agitada que llenó toda la sala del tribunal. La evidencia de la infidelidad de mi yerno es irrefutable. Un dispositivo de escucha instalado en la maceta de su tía Olivia captó conversaciones con la amante. Además, tenemos testimonios que confirman el acto de infidelidad. Papá, susurró Elise con lágrimas en los ojos, no necesitas. Tranquila, querida, dijo Patrick apretando su mano, estoy aquí para ti. El tribunal presentó las pruebas presentadas por la demandante. Stephen, el juez se volvió hacia él, ¿reconoce la autenticidad de las grabaciones de audio? Es una falsificación, respondió firmemente. No reconozco esto. Stephen, el juez golpeó ligeramente el mazo, sus palabras no están respaldadas por hechos. Además, sus acciones han causado un daño moral a su esposa. El tribunal ha decidido disolver el matrimonio. Un murmullo recorrió la sala. Algunos expresaron simpatía por Elise, mientras que otros mostraron condena. Stephen miró a su exesposa y en sus ojos se evidenciaban confusión e incomprensión. Stephen, continuó el juez, se le priva del derecho a residir en el apartamento compartido. El apartamento pasa a ser propiedad exclusiva de Elise, ya que una mayor contribución a la hipoteca se realizó con el dinero de su padre. El rostro de Stephen se contorsionó de ira. Miró a la amante, que permanecía allí con los labios apretados, mostrando una mezcla de sorpresa y desdén. ¿Qué estás haciendo, siseó Stephen? Tú prometiste. ¿Y quién eres tú?, respondió la mujer, echándose el bolso al hombro. Un esposo abandonado y arruinado. No tengo razón para perder más tiempo contigo. Se dio la vuelta y salió de la sala del tribunal, como si nunca hubiera estado allí. Stephen, ahora solo, se sintió abandonado y humillado. Su orgullo estaba hecho añicos y sus ojos ya no tenían la confianza y autoridad que antes eran parte integral de su imagen. La sesión está levantada, dijo el juez, golpeando el mazo. Patrick ayudó a Elise a levantarse, ofreciéndole su hombro. Lo logramos, dijo con voz tranquila. Ahora estás comenzando una nueva vida. Sí, papá. Elise le sonrió. Gracias por todo. Dejaron el edificio juntos. Elise sintió el aire fresco acariciar su rostro y el sol que se filtraba entre las nubes llenó su corazón de esperanza. Henry los estaba esperando en casa con un ramo de flores en sus manos. Elise, me gustaría preguntarte algo que es muy importante para mí en este momento. Has salido de una situación muy difícil y estoy muy orgulloso de ti, dijo Henry, entregándole el ramo de flores. Tú eres muy especial para mí. Me enamoré de ti literalmente a primera vista. Veo en ti a una mujer fuerte, tierna, cariñosa e inteligente. Quiero estar contigo para siempre. Las mejillas de Elise se sonrojaron. Patrick, con tacto, se apartó en su silla de ruedas. Henry, yo también te amo, respondió Elise con emoción. Entonces cásate conmigo, dijo Henry, mirándola directamente a los ojos. Elise asintió, y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Henry la abrazó, y Elise sintió la calidez increíble de su abrazo. En esa calidez encontró lo que tanto había extrañado: amor, protección y paz. Poco tiempo después, se casaron. La boda fue modesta, pero estuvo llena de calidez hogareña, amor y felicidad. El pequeño Michael ya se había convertido en su hijo legítimo, y el cachorro alegraba a todos con sus ladridos entusiastas. Elise sabía que les esperaba un largo y feliz camino por recorrer juntos.